conciencia natural y conciencia religiosa. Bueno, para empezar... Si le bajamos un poquito al fondo, por favor, al fondo del audio. Ok, ahí en producción que nos ayuden, ¿verdad? Porque obviamente para concentrarnos mejor. Bueno, conciencias. Para empezar hay que describir lo que significa la palabra conciencia. Sí, ¿va? correcto. Dice que es la capacidad humana de percibir el entorno, reflexionar sobre uno mismo y juzgar la moralidad de las personas o acciones. Ajá. Actúa como un regulador cognitivo y emocional esencial para la supervivencia y la toma de decisiones. Toma de decisiones. Se podría resumir en que conciencia pues es la manera en que cada uno percibe la realidad. Es un conjunto de memorias, pero cuando hablamos de conciencia natural es lo que tú acabas de leer. ¿Tenés conciencia? Todos tenemos conciencia. Sí, conciencia. De alguna vez dentro de esa conciencia hay contaminación. Bueno, si nos pasamos a lo de la Biblia dice que todos traemos esa raíz de pecado y de contaminación, pero al venir nosotros a Cristo Jesús, pues creo que Él puede ir cambiando nuestra conciencia, porque si nos vamos a lo natural, creo que todos, incluso la Biblia lo resume y dice de que los pensamientos del hombre todos son continuos al mal. Entonces creo que sí, todo el mundo tiene conciencia mala, y pues vamos a ir entrando en el tema, y creo que también depende mucho de lo moral, y entrando en eso pues sabemos de que la moral a veces no es igual en todos los países ni en todas las culturas. ¿Qué es lo que pesará más en una conciencia? Pues, es lo que pesará más del ser humano en la conciencia. ¿Qué es lo que crees vos que pesa más? Pues bueno, en mí, porque creo que cada quien es diferente, ¿verdad? Pero yo creo que en mí, pequeño, creo que, no sé cuánto, vos te robabas los vueltos, ¿no? Sí, solo de la parte de arriba del volumen, si querés bajémoslo, porfa, para que... sí, ahí estamos bien. ¿Te robabas los vueltos, pues? Fíjate que en su mayoría yo era muy mentiroso. Muy mentiroso. Y parte de la mentira se crea una mala conciencia. ¿Y como a qué edad te diste cuenta? ¿O qué tipo de mentira fue la que vos dijiste? No, hoy sí me pasé. Cuando... Porque pequeño uno hace un montón de cosas, po, y uno no tiene conciencia. Bueno, hubieron un montón de cosas que cuando estaba muy chavalo, las hice. Fuera de los caminos del Señor, nosotros éramos personas demasiado complicadas. Y te puedo decir que dentro de nosotros, en la conciencia, dentro de lo que en mi memoria está, hipócrita, mentiroso, orgulloso, quizás de repente manipulador, caprichoso. Todas esas cosas, dentro de lo que me recuerdo en mi conciencia, ¿verdad? Estaban allí. Obviamente han estado ahí. Quizás ahora en el presente esas memorias me visitan. Claro. Pero la que más me pesó en mi juventud, creo que tuvo que ver con una mentira hacia mis padres. ¿Te la descubrieron? Que esa vez mi mamá casi pierde a mi hermana, que fue a mi hermana Merari. Fue una mentira que provocó una cuestión bien fuerte en la casa. Wow. Entonces ese cargo de conciencia, cada vez que me acordaba, digo yo, quisiera retroceder el tiempo y no hacerlo, porque dañé. Cuando dejamos de ser sensibles es cuando la conciencia está llena de corrupción, es cuando está bastante contaminada. Cuando dejamos de ser sensibles al dolor de ajeno, porque yo pienso que cuando una persona tiene conciencia es empática con el dolor ajeno. Claro. Cree que de repente no es justo lo que le está pasando a otra persona o lo que se le hizo a otra persona. Considero de que cuando tenemos conciencia reaccionamos por inercia, ¿verdad? Reaccionamos al dolor ajeno y nos volvemos empáticos a eso.
Sí. Bueno, entonces... Pero sí, esa mentira. Esa mentira fue la que marcó. ¿Ah? Esa mentira fue la que me marcó, que yo vi a mi mamá llorar muy fuerte. Muy fuerte. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a la edad de los 14 años. A los 14, 15 años. Bueno, sí, porque se dice, aún en la iglesia, tanto como cristiana, como, bueno, sí, más que todo en la evangélica, se tiende aún a bautizar a los niños a cierta edad, ¿va? Porque se supone de que a partir de los 12 años como que la conciencia de ellos es como que ya más despierta, ¿va? Por eso es que se dice que no se les bautiza desde pequeño porque no hay una conciencia de qué es lo que es bueno y qué es malo. Creo yo de que hoy en día, creo que hoy estos niños de hoy, creo que ya no es posible. Bueno, ya no llegamos a los 12 años cuando yo creo que aún a los 9 o 8 ya ellos ya empiezan a percibir lo que es bueno y malo. Entonces se han adelantado las cosas, pero sí creo que por ahí se empieza teniendo como juicio de qué es lo que uno dice, hey, esto estuvo malo, aquí me pasé. Te lanzo la pregunta. Lo que más te pesó a vos en una conciencia natural y que de repente, luego lo vamos a meter un poquito al trasfondo de lo espiritual que tiene que ver con esa conciencia. Porque, bueno, hay mucho que hablar. Sí. Pero, ¿qué fue lo que más te pesó a vos? Porque ya me la lanzaste a mí, te respondí obviamente que eso fue lo que más dañé a personas. Okay. Y eso me sigue, de repente esas memorias llegaron a mí obviamente en el presente. Sí. Pero, ¿te acuerdas de una conciencia o de repente dentro de la conciencia que vos tenés conciencia, verdad? Claro, pero tenés, la tenés limpia o ¿cómo está tu conciencia? Pues trato de limpiarla cada día a través de la palabra, ¿va? Y a través de algo que voy a tocar más adelante, pero ¿qué edad fue? Cortame eso. Bueno, fue como a los 15 años también. ¿15 años? Sí, como a los 15 años. Sí, ¿Dañaste gente? No, bueno, no, porque, bueno, más que todo es cuando uno empieza a como juzgar sus propias acciones, ¿verdad? Es ahí donde uno dice, hey, y hoy que soy grande recuerdo y digo, eso era mi conciencia misma hablándome y diciéndome, hey, te pasaste, pues. Entonces, bueno, son temas como íntimos porque creo que a nosotros los hombres, nos vale, creo que culturalmente nos han educado como que entre más mujeres tenemos, como que más nos la sabemos, ¿va? Y difícilmente una mujer se va a abrir en un podcast y decir, ok, mi primera vez fue a tal edad, ¿me entendés? Entonces, te digo esto porque después de ese acto, a esos 15 años, mi conciencia me hizo saber de que, hey, lo que tanto me enseñaron pequeño, lo maté, ¿me entendés? Entonces, días después de eso, la conciencia a mí me estaba haciendo porra, como dice la gente. Entonces, como joven, tuviste esa conciencia, papi, de engañar a muchas hipotas, donde ahora... No, pero no fue por eso, fue porque, o sea... Sí sabes de que desde muy pequeño mis papás me criaron en el evangelio y siempre nos han enseñado de que tenemos que llegar intocables al matrimonio, cosas así. Entonces uno pequeño, uno lo visualiza, ¿me entiendes? Pero después yo estuve a esa edad, yo me crié en Roatán. Vos isleño, ¿verdad? Parte isleña y parte San Pedrana, pero amo San Pedro Sula y también amo la isla. Entonces estuve en el colegio, ganamos un torneo de colegial y nos tocó venir a representar al municipio de Roatán, aquí a Tela, a un intercolegial. Entonces, después de ese torneo nos fue mal, la verdad, nos macanearon. Y el Don Bosco, bien recuerdo, nos metieron 11-1. Yo me agarraba de la mano y me salía solito de esa cancha. Para resumírtelo, bueno, nos hicieron una bonita despedida en el colegio, ¿de acuerdo? Nos hicieron una bonita despedida y una compañera, no, ella estaba, sí, varias compañeras y amigas nos fueron a dejar a la terminal del yate. Vamos, ustedes pueden, y pasaban pendientes de nosotros. Entonces, cuando llegamos
a pesar de que no, ni clasificamos, pero ella orgullosa de nosotros, ¿va? Sí, sí. Entonces nos hicieron una fiesta de bienvenida y pues esa fiesta terminó tarde y ahí pues pasó lo que tuvo que pasar. Y como te dije, después de esos días, nosotros llegamos como un viernes y el domingo pues yo tenía que ministrar. Y por eso te digo, o sea, Daniel sabe que a mí no me gusta mucho hablar en podcast así, pero que cuando hablo trato de ser muy sincero, ¿me entiendes? No, igual, yo soy así. Entonces, yo soy así. Sí, llegamos el viernes, nos hicieron ahí la fiesta de bienvenida y después pues el domingo toqué y a esa edad como que uno no tiene conciencia, pero la siguiente semana eso como que sí me estuvo carcomiendo y yo dije, pucha, qué barbaridad. Y estuve así, pero le pedí perdón a Dios. Y pues esa fue la primera vez que yo te puedo decir, hey, yo sentí, o sea, una voz, no sé lo demás cómo lo describen, pero sí esa vez sí yo sentí de que ¿Vos crees que una persona asesina tiene conciencia? Wow. Está fuerte, va. Está fuerte. Asesina. Una persona asesina, violadora. ¿Tendrá conciencia una persona asesina y una persona violadora? ¿Y por qué lo hacen entonces? ¿Pero mala o buena? Recordá que Aquí dicen que sí, por allá están diciendo que sí, pero entonces, ¿cómo se puede juzgar esa conciencia? ¿Será buena o será mala? Debería de ser una conciencia muy contaminada. Obviamente, ahí la calificamos una conciencia mala. Ok. Pero como no sienten, es de lo que hablamos de que tiene corrosión. O sea, hacen las cosas, papi. Está rico el churro. Sí. Bueno. Hacen las cosas y fíjate que... Bueno, porque si nos vamos a la Biblia, David mató, va. Lot también, cuando fue a rescatar. Abraham, cuando fue a rescatar a Lot, mataron. Entonces, aún a Saúl más bien se le critica porque Dios le dijo, entra a tal ciudad y matame todo, va. Animales, niños. Y el man no mató a los niños y dejó lo bueno. Entonces, creo que por eso te dije al inicio de que la conciencia tiene que ver mucho con la moral. Y la moral no en todos los países es igual. Porque vos puedes ver de que allá en Medio Oriente hay hombres que tienen 7 mujeres todavía. Y hoy en día aquí no te lo van a perdonar. Entonces, y ellos lo ven bien allá. ¿Me entiendes? Entonces, es bien complicado eso. Sí, saludamos a la gente. Tengo a Pilda, tenemos a varias personas conectadas. Dice por ahí desde Israel. Dice saludos desde Israel, mi hermano. A ver cuándo me invita a tocar con usted. González Antonio. Yo para que estaba del Titanic también, porque la vez pasada dice te saluda Jack del Titanic. En serio. Él es un poco inquieto. Sí, saludos también a Gloria Esperanza, que nos está visualizando también. A Roger Amaya, hasta Mía 4. A Noé Miranda hasta Estados Unidos. Creo que ¿qué parte de Estados Unidos está? Se me olvidó. Iglesia Templo La Hermosa. Ixi. Ok, saludamos a los hermanos que nos están viendo. Compartan por favor a La Armenta. Ok, saludamos a toda la gente que nos ven en Armenta. Gracias por estar allí. Estamos en un tema de conciencias. Y hemos tocado quizás de repente estoy trastocando un poco de lo que quizás de repente nosotros como personas decimos tenemos conciencia. Dijimos que el violador tiene conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué viola? El asesino tiene conciencia. ¿Por qué viola? ¿Por qué un padre tiene que violar a su hija? Porque hay conciencia ahí. Hay conciencia, pero distorsionada. Yo creo, ¿no? Sí, está distorsionada porque si vos sabés, cuando matan a Jesús, había Pilato cuando se lava las manos. Aunque la mujer de ese hombre estaba en contra de lo que estaba pasando. Sí. Pero Pilato tenía conciencia, él sabía que estaba mal eso. Él dijo, bueno, me lavo las manos, pero su conciencia sabía. Es que la conciencia es como que quien dice, lo que te dice, lo hiciste mal. Es lo que te dice, lo hiciste mal. Prácticamente es la que te acosa, para mí. Creo que primero se lo llevan a Herodes, creo. Él es el que se lo echa, que decía Pilato. Entonces, a Pilato se lo llevan primero. ¿A quién lo echaron primero? Sí, o sea, tenemos un montón de historias donde la conciencia de repente tendría que estar ahí. Vaya, si nos vamos a Judas, vaya, Susan dijo algo muy cierto.
Sí, ¿Por qué no salió en el podcast? no sé, pero Venía el podcast, venite. O sea, imagínate, ¿qué pasó con Judas, la conciencia de este hombre? pero esa conciencia creo que le cayó No, muy tarde. no, es que, no. Sí despertó, o sea, despertó en sí y la conciencia lo remordía. O sea que prácticamente lo dejó al desnudo la conciencia de él. O sea, la ambición hizo que la conciencia o sea, ¿cómo te puedo decir? Te dije alguna palabra que fue como corrosión, ¿no? Entonces tenía corrosión, estaba corrompida. Ajá. Entre el orgullo, la ambición a la plata, el dinero, estaba corrompida la conciencia. Cuando él termina de hacer el acto, obviamente, a los días o a las horas, despertó en sí y la conciencia quedó al desnudo. Y es que él no era malo. Todos dicen que Judas era un hombre malo. Hombre, el man le manejaba bien. Y creo que Jesús sabía escoger, pues. No creas que fue el personaje más inteligente que ha pisado esta tierra. Entonces yo creo que... Y se rodeó y los pulió de tal manera de que, yo creo que Dios no llamaba... Quizás para la gente ellos eran insignificantes, pero Dios, no sé, creo que te escuché de que Dios nos ve como el producto terminado, ¿me entiendes? Aunque nos miraba en ese entonces como pescadores, pero Él miraba los libros que iba a escribir Pablo, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, creo que Dios algo bueno le tuvo que haber visto a Judas, ¿me entiendes? Entonces le manejaba la plata. Claro. El tesorero. Claro, era muy bueno en lo que hacía. Así es. Pero al final de cuentas, yo creo que la conciencia es como el área terminal de una persona. Pienso, es mi criterio. Claro. Creo que es el área terminal de una persona que cuando dejas de hacer algo, lo que queda con vos es la conciencia. Es la que está ahí diciéndote, no te deja dormir, no te deja ni comer, te quita la paz. Claro. Conciencia. No te deja ni disfrutar. a veces, Conciencia. muchas Conciencia. Vámonos al área, una conciencia religiosa. Una conciencia religiosa. Vos ibas a tocar un tema y tocando lo que ibas a tocar. Okay. Ibas a tocar el mismo tema, pero ibas a traspasar un poquito más de línea. Sí, porque cuando me mandaste el tema me dijiste de que conciencia religiosa y Sí. conciencia natural. Entonces creo que en la natural creo que, bueno, es todo lo que nuestros padres nos han inculcado, pero ya en la religiosa pues tiene que ver mucho, depende de también cuál sea la doctrina de alguna iglesia. Y bueno, vos sabes de que hay iglesias que en las cuales no puedes usar calzoneta, un pastor no puede andar en calzoneta. Hay iglesias en las cuales, porque, Te dejo que me preguntes. ajá. No hay ningún problema. No, porque hoy en día yo veo que vos usas calzoneta, pero sí hubieron unos días. Sí. Sí, no, pero a eso yo me refiero. Yo hoy dejo que Curtis pregunte. Pregúntame. Sí, Porque obviamente yo estoy para responderte porque tú me veías que yo no usaba por cierta forma. Entonces, yo quiero que ahora lo hables. Aquí estamos. Sí, porque Daniel tenía un vecino enfrente. Entonces, y me decía de que no, que digo, vamos, ahí vivíamos cerca de la playa de Marbella. Sí. Y yo miraba, una vez te dije y me dijiste, no, que no. Y salías así con pantalón. Bueno, de hecho, una vez fuimos a jugar pelota allá donde una miembra que tenía voz allá, no sé, que el niño estaba aprendiendo batería. Fuimos a jugar pelota y Daniel andaba con pantalón, va. Entonces, creo que aún ya grande hay conciencia religiosa que nos impide a veces disfrutar la vida en su verdadera esencia, ¿verdad? ¿Crees vos que, vaya, por ejemplo, a nosotros se nos sentencia por cómo nos ven? Sí. Entonces, Mucho. ¿en qué estaría operando una conciencia ahí? O sea, al yo no ponerme una calzoneta, lo hago porque no hablen de mí, porque no digan, el pastor tal anda una calzoneta o un short. Pero para vos consideras que eso que es pecado eso? Bueno, en mi criterio, Ajá. leyendo la Biblia un poquito más trasfondo, yo siempre lo he dicho, Curtis, que la religiosidad altera la gracia de Dios. Sí sé que en una mujer, el vestirse ostentosamente, el mostrar lo que no debe demostrar, le es para ella
caer en tentación al hombre y caer en pecado por mostrar atributos personales. Pero nosotros los varones, no estoy hablando que las mujeres son las que están pecando, pero nosotros los varones, si yo me voy a una playa, vaya, por ejemplo, yo no me voy a ir, vos me dijiste, a una playa a meterme con un pantalón de tela a bañar. Pero tampoco con Ni tampoco con un mini short. Exacto, todo está en la... ¿Verdad? Yo creo que todo tiene que ser moderado. Claro. Moderado. El pudor. Tiene que ser con pudor, tiene que ser... A un gimnasio no me voy a meter con una camisa manga larga y corbata a hacer ejercicio. Pero eso, ¿quién te lo enseña? Bueno, la religión. Ok. La religión. No, pero también sí. esas cosas en específico, también, bueno, porque yo también Y he cuando tenido yo- hermanas sí. en las cuales la mayor le decía a la menor, cuidadito vas al día hacia la pulpería. ok. No vas a ir con los ocho. Entonces, y mi hermana no es mi pastora, ¿me entiendes? Pero aún entender la casa está eso. Y creo que esa no es, por eso te digo de que mucho de la conciencia de que muchos pastores mayores establecen en sus congregaciones es por lo que les enseñó su abuelo o el papá, pero cuando te vas al fundamento de la palabra vos decís, bueno, en algunas sí, porque por ejemplo, en esos casos específicos, como te dije, de que a veces mi hermana salía con chores o faldas muy cortas, creo que sí es cierto, estás incentivando a que te miren y a que te digan tonteras. Entonces, ahí sí, pero de ahí a que siempre vas a andar con la falda larga o cosas así, creo que no. Y creo que eso, ¿a qué edad que uno empieza como a entender? Ey, pero... Fíjate que a eso se le llama es un trabajo de manipulación. Cuando te trabajan a vos de la manera manipulada, de la manera religiosa, tú ya no lo haces no porque tengas temor a Dios, sino que lo haces porque el hombre te lo está imponiendo. Claro. Y yo muchas veces estuve trabajando así. ¿Con miedo? Porque me van a poner en disciplina. Porque le van a decir al pastor. O porque en el gremio se van a tratar y el pastor tal anda con camisa descotada. Anda con short. Y escucha esto. La gorrita. O sea, un pastor no puede entrar a una iglesia con una gorra porque falta reverencia. O sea, un montón de cosas que nosotros las hemos calificado como, si lo haces en tu conciencia cae. Y yo creo que el pecado va más allá de lo que se puede ver. Y a veces, hoy en día yo creo, a veces me he encontrado, de todos esos puntos que mencionaste, la gorra, la camisa, el pantalón, a veces, por eso te digo, de que cada quien en su conciencia, aún forman a Dios. O sea, para algunos, Dios está en contra de los pantalones Jimba. O sea, sí, en la conciencia de ellos, Dios odia a los jeans, pa. Que si lo ven Dios solo ama los pantalones de tela que son así anchotes. En forma campana, al final. Ajá, eso. Pero te estoy diciendo, esto es verdad, Daniel. Sí. Pero te estoy diciendo que hay pastores que en la conciencia de ellos, ay, Señor. Dios es, y cada vez que te ven así, aquí unción, el ungido. Y si te ven con un jean, algo medio tradito, no tenés unción. Por eso te digo que la conciencia, y al final, yo he llegado a la conclusión de que cuando de verdad conecto con Dios, o sea, digo yo, en verdad al Dios Todopoderoso le podrá ofender esas cositas, o sea, entonces Dios es como bien sentimental. O sea, si Dios se va a resentir porque vos andas ay, entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos entonces? Un Dios resentido, entonces, que lo resentiste, entonces digo yo creo que el creador del universo, el rey de reyes, o sea, señor de señores, o sea, en mi conciencia, yo creo que no se ofende, o sea, por cositas así, o sea, incluso vos hablabas ayer y me decías, hey, Adán y Eva parece que andaban desnudos ahí. Sí, correcto, hoy en la mañana te lo decía. Entonces digo yo, incluso los que se escondieron no fue Dios, ellos fueron los que se escondieron. Entonces uno es que empieza a gente más para acá. Sí. Entonces sí. Por eso te digo, entonces hay conciencias de que son muy, muy inducidas por cosas erróneas, ¿me entiendes? Por cosas erróneas. O sea, se están nutriendo de cosas, a veces de tabúes. Entonces, ¿Vos crees que para un pastor será muy sabio que la iglesia sepa bastante Biblia? ¿Manipulador? Depende.
para un pastor manipulador? No le conviene. No le conviene. No le conviene. No le conviene. Y porque tiene que ver mucho también con la personalidad de ese pastor, sí. Mucho con el corazón también. ¿Crees vos que hay mucha gente religiosa dentro de una iglesia, Curtis? Vos al tiempo que tenés de ser cristiano, ¿crees vos que hay mucha gente, como no lo lee la Biblia, que están bajo esa influencia manipulada? Donde hay gente que quizás de repente operan bajo lo que el hombre les enseñó, pero no porque la Biblia se los enseña de una manera panorámica. Sí, pero... El 90%. Por ahí. Pero fíjate que hoy en día creo que bueno, yo voy a hablar conforme a lo que yo he visto, en mi experiencia. Y yo he visto de que hoy en día, por lo menos en cierta iglesia, que yo no voy a mencionar por ética, creo que le han bajado porque yo me fui de una iglesia por eso mismo, porque atacaban mucho lo físico, y hoy en día yo veo y sé que le han bajado, porque al principio sí me dolió, fíjate, pero ya grande como que la conciencia de uno se empieza a expandir y uno dice, y hoy en día yo digo, hey, qué bueno que su conciencia haya cambiado, porque yo veo a los músicos de ahí y usan jeans también, entonces digo, y también talladitos pues, y entonces digo yo, esto hace que 6 años, imposible, pero digo yo, qué bueno que hayan abierto su conciencia a cambiar eso, pues, y a creer de que la santidad no está en la ropa, pues. Wow. Yo me he sentido muchas veces intimidado. ¿Por qué? Bueno, ahora ya no, pero porque fui criado con ese chip. Lo tremendo, Curtis, es cuando te nutren o te implantan ese chip donde dicen, yo he escuchado gente adulta ahora mismo, dice, esos no son pastores. Ay. Esa gente no es cristiana. Esa gente, y yo digo, están hablando desde el punto de vista que se les enseñó, pero no es la Biblia, sino de que como pastor yo puedo tomar una porción bíblica, adoptarla a mi criterio y enseñarla a la gente. Claro. Y si la gente no estudia la Biblia, caen en la misma ignorancia mía. Y así, Curtis, nos hemos llevado un montón de gente, sí, donde toda la gente va caminando en una línea, en una secuencia, sin despertar. Y al pastor manipulador no le conviene eso. Al pastor que le gusta, no le conviene eso. No le conviene eso. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, incrementa un poquito más el tema con la conciencia. ¿Qué pasa? Como músico, yo soy músico también. De hecho, sí. Acaba de lanzar un tema, Daniel, ahí. Búsquenlo, sígueme. Que yo considero de que quizás en algunos años atrás no lo hubiera hecho, porque ahí te veo hasta unos pasitos ahí, bien bonitos ahí. Entonces, digo yo. No, yo sé, yo lo tengo. Tengo gente de la sana doctrina, pero cuando te hablo de la sana doctrina, no de la sana doctrina que ama, sino de la sana doctrina que exprime, que mata, que daña, que pone las patas sobre las... Como los rabacucos. Entonces, sí, entonces y mira, hay mucha gente que están ahí, bro, y no comentan, pero están, claro. Y dicen, a este le falta para ser pastor, a este le falta para ser cristiano, y se juntó con uno que está igual. Están en un libertinaje terrible. Con gorra, hace poco recibí una llamada, un mensaje de un tío mío, que es pastor, y de un tío mío. Te lo estoy diciendo. Y el mensaje de él fue bien contundente y me decía, arrepiéntete, hijo. Wow. Conviértete en Cristo. Baja esa gente del altar porque el altar es sagrado, porque esa gente no debería estar así. Y digo yo, ¡juela! ¿Pero qué está pasando? Pero el Dios Altísimo me está mandando a nosotros ahí mismo. Y yo le dije a él, y más bien fíjese que estábamos tocando puertas para llevarle una provisioncita porque usted necesita. Imagínate. Y a veces por cositas así. Porque tienen una conciencia, ya ni se llama ni conciencia eso. Claro. Vaya, es una conciencia que dictamina juicio. No es una conciencia que sienten. La utilizan a su conveniencia. No es una conciencia que conocen el amor de Dios, viejo. Claro. O sea, si conociéramos el amor de Dios, viejo, yo creo que nuestra conciencia fuera diferente. Claro. Perdonáramos, fuéramos sinceros. Claro. Pero ahorita la conciencia de la gente es, haceme el bien. Y si no me lo haces, te tiro por las redes sociales que sos un mal pastor, que sos un mal líder, que sos un mal músico. ¿Ah? Entonces, imagínate con eso de las conciencias. A veces la gente son objetivas, pero en la conciencia corrosiva que tienen.
Si tuviéramos una conciencia diferente, transparente, yo creo que... Y yo creo que sí, bueno, como vos dijiste, ahí hay muchos. Hay varios. Hay muchos que yo creo Hay que varios. posiblemente tengan aún base bíblica, pa, y digan, no, porque es que la Biblia dice así. Y es que, y basamos aún la conciencia, la basamos a la moral y también la basamos a la ley, va. Pero aún con la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento, de que las mujeres que anduvieran así, la esperanza que por lo menos en la cual yo fundamenté mi conciencia es en la que habla en Hebreos, y creo que en Jeremías también está, que dice de que el Señor, dice en Hebreos 10:16, dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Entonces, y esto es en el Nuevo Testamento, o sea, Dios como que dándose cuenta de todos los dogmas que la gente armó, dijo, ok, tienen como ley aquellas cosas, ok, voy a activar una nueva ley. ¿Y a dónde la voy a poner? No la voy a escribir. La voy a escribir en los mentes y en los corazones de las personas. Entonces, cuando yo escuché esto, digo, o sea que automáticamente, o sea, mi juez voy a ser yo mismo, Daniel. Tu juez sos vos mismo. O sea, esa ley va a estar en tu mente y en tu corazón. Ahí está la conciencia trabajando. Ahí, o sea, entonces, ¿y quién la activa? Dios mismo. O sea, entonces es ahí. Redargüimiento. Exacto. Entonces, y cuando entendés estas cosas, dejas de juzgar mucho a las personas, bro. Porque sabes de que, hey, si ellos mismos no están viendo eso, ¿quién soy yo para hacerte ver a la fuerza? O sea, entonces, yo amo mucho ese tipo de conciencia, ¿me entendés? La personal, en la que uno hace autocrítica, ¿verdad? Y uno dice, la verdad estoy mal, fíjate, estoy mal, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos por ego no queremos escuchar esa voz, ¿me entiendes? Porque yo creo que a muchos Dios nos habla, ¿me entiendes? Y nos dice, hey, pero a veces hacemos cosas, o si las dejamos de hacer, por el temor a qué dirán, ¿me entiendes? Y muchas veces creemos, van a decir que yo ya cambié, pero hey, se vale cambiar. O sea, incluso si nos vamos, Daniel, a la manera en cómo después de fallarle a Dios, la gente se arrepentía antes, te pedían que animales, o sea, y la gente dirá, no, Dios no cambia así, pero Dios se actualiza. Wow. Dios se actualiza. Correcto. Y la gente dice, no, Dios es el mismo de ayer y siempre. Yo creo que si nos midieran con la vara que medían a esa gente en el pasado, no tuviéramos. Aún pastores me pueden decir, aún pastores me pueden, si de verdad nos midieran como medían a esa gente, a uno por tocar algo sagrado, ¡pum! Vemos a los que le mintieron al Espíritu Santo, a Ananías y Zafira. Ajá. Si nos midieran de esa manera. Por una mentirita. Ajá. Entonces, como que Dios ha ido como cambiando las cosas. Entonces, creo que, pero muchos se han quedado en eso porque eso es lo que les conviene, de tener a la gente. Sí. Será fuerte lo que voy a decir. Yo creo que un puesto pastoral no nos define. No nos define un puesto en un área musical. Lo que nos define es que nuestra conciencia sea una conciencia transparente, una conciencia fina. De hecho, Rabito escribió una de sus canciones, hablaba acerca de la sinceridad. Eso prácticamente habla de la conciencia del hombre. ¿Cuál canción era? Sinceridad. Y también decía René González en una de sus canciones, él pide una iglesia que en vez de tener una conciencia que juzgue, que sane al herido, hombre, que abrace, que rompa las cadenas de maldiciones que hay en la gente. Claro. O sea, yo creo que usted que está por ahí, para usted, nosotros, no sé cómo nos toma. Y si usted dice, usted inmediatamente si se activa una palabra de juzgar, usted tiene que saber cómo está su conciencia. No, hombre, de hecho yo creo que la gente que ahorita entra y nos mire con gorra, le van a dar seguir, va, así como, pum, ¿para qué voy a ver esto? ¿Para qué voy a entrar? Porque muchas veces tienen ese concepto de que no se puede aprender de alguien que ande gorra o que ande jeans. Entonces, pero yo creo que si Dios utilizó hasta animales para dar lecciones. Pero es que yo pienso, Curtis, que la gente que están enseñando estas doctrinas de no usar, yo conozco una iglesia que no puede usar sandalias para ir ahí. Tiene que ir con zapatos o zapatillas, pero no sandalias. O sea, sus pies no deben estar descubiertos. Okay. Y no los criticamos. O sea, esto no es que ellos están mal. Al final de cuentas,
al final de cuentas, que cada quien deje servir a otros como Claro. Dios lo ha puesto en el corazón. Claro. Que Claro. el criterio, la forma en que este hombre sirva al Señor, para mí sí un gozo de que como Dios lo está. ¡Ey! A pesar de que no seamos iguales. Sí, Exacto. es que el hecho de que su denominación o la mía tengan liturgias diferentes, Claro. trastabillen diferentes los temas, no significa de que no seamos hermanos. Ahora bien, el problema está cuando tu conciencia viene y dice, ese no es cristiano, Claro. ese no anda haciendo las cosas bien. ¿Quiénes somos nosotros para jugar? Y lo hacemos. Claro. Y con la misma vara que medimos seremos medidos. Así es. Y estos son temas de que aún los discípulos, porque en cierta ocasión creo que Pablo se enojó con Pedro, también por diferencias, porque quizás Pablo, Pablo creía ciertas cosas acerca de los judíos y vos como que, y Pedro no, de que vos las estás poniendo como que muy fácil a esto, ya, porque Pablo era de los que decía, hey, para los judíos me haré judío, pero al final él lo que quería era ganarlos a ellos, ¿me entiendes? Y aquel no, aquel era muy legalista, ¿me entiendes? Entonces, aún en ese tiempo hubieron choques de percepciones, ¿me entiendes? Entonces, hoy también creo que los habrán, si en aquel tiempo los hubieron, pero ¿a dónde quiero llegar yo? Al grado de que si somos capaces de respetarnos, porque yo no tengo nada en contra de los pastores que tengan sus doctrinas, ¿verdad? O de la gente que... El problema es cuando empezás a herir a alguien que no es como vos, solo porque no es como vos, ¿verdad? Y ya empezás a juzgar y decir, este no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ya ahí, o sea, ¿quiénes somos para tener esa jurisdicción pues sobre las almas y decir, no, esto sí, esto? Entonces, ahí es donde sí me puede, ¿verdad? Porque al final, o sea, a vos te consta y, o sea, nosotros hemos compartido con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de gustos de alabanza también, ¿me entiendes? Gente que quizás, bueno, ustedes son de los que a veces fluyen con merenguito, salsita, le tungui. ponen su nombre, ¿cómo le dije? Pupurris. Pupurris. ¿Me entendés? Entonces, pero hay gente que no. Entonces, yo, gracias a Dios, he aprendido a disfrutar y lo disfruto, fíjate, lo disfruto. Porque digo, si esa es la manera de... Desde Estados Unidos tiene un comentario, dice, es cierto, muchas personas enfocan en su fe en pastores, en lugar de Dios, lo que refleja una crisis de guía espiritual. Los líderes deben No es muy acertado, no. de guiar hacia Jesucristo. Así es. Y en Noé, yo creo que vos lo conociste. ¿Quién es Noé? Una vez vino aquí a Omoa, andaba con una gran camarota, un gran lente pesado. Anduve por las letras. En la playa, Sí, en pues. la playa. Que yo te dije, Sí, Daniel, sí. toma, porque Sí. yo sé que a Daniel le Ajá. gusta, yo le dije, Daniel, decirle que te la preste Sí, para ajá, entonces wow, él- Noé, saludos. Sí, él está ahorita en Estados está. Unidos. Entonces está comentando. Muy acertado el Y comentario obviamente son de- de las cosas, Curtis, que Así es. obviamente deberían la gente de estar desenfocando. Tiene toda la razón. Sí, porque, o sea, como él dice, hay pastores que están guiando a la gente hacia ellos. Hacia ellos. Y, o sea, y no Es tiene- más, a es más, Dios, a pues más, Dios. una vez una joven, una persona, no digo nombre por la misma ética que no, que ese pastor le visitaba y le decía, no vaya a esa iglesia, porque en esa iglesia enseñan cosas que no están en la Biblia. No vaya a esa iglesia. O sea, nosotros no estamos para eso. No, Porque estamos hablando de un cuerpo claro. que está en el mismo camino. Claro. O sea, estamos dañando el mismo cuerpo. Hablando mal del mismo. Así es. Imagínate. En la conciencia. Porque que confunden a la gente, viejo. O sea, quiera o no, una persona que está fuera de los caminos de Cristo, viejo, al escuchar otro líder religioso, Claro, porque por Va a el decir estatus que- en el que está, o sea, correcto. son gente que son iba a decir, escuchadas. "Pucha, entre ellos mismos no se llevan. Pues entre ellos mismos que onda, es como cuando hablan más de un centro de salud que en el otro. ¿No? Es que aquí hay mejores medicinas que allá. Exacto. Y están trabajando doctores del mismo gremio, que se graduaron en la misma. O sea, imagínate. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con la conciencia corrompida. Exacto. Conciencia corrompida. Y con el ego también. Conciencia corrompida. De decir, no, yo soy el mejor y La alteración es lo que daña. Lo alterado. Lo alterado. Porque digamos, uno puede. Bueno, ustedes están hablando acerca. Ujú. Hablaron acerca de la vestimenta. Pero lo tuyo no se escucha acá, fíjate eso. No, yo voy escribiendo a ustedes.
Sí, pues bueno, si la gente escucha que nos quedamos en silencio Es porque estamos escuchando aquí. Estamos escuchando aquí. Se quitó lo- Tenemos casa llena aquí. Ok. Es porque, digamos, la gente no va acá porque más o menos lo escuché ahí. Ok. Acércate aquí. Ahí en la silla. Si le pueden permitir que pase un poquito más acá. Es que está lleno aquí. Vaya, que ustedes están hablando acerca de la... Pero no lo quites por lo caliente del. Ujú. Ujú. Ustedes están hablando acerca de lo de la vestimenta y todo eso. ¿no? Sí, sí. Y hay de extremo a extremo. Hay de extremo a extremo. Yo digo que como se convierte en algo ya fuera de lo normal, es algo al extremo, algo extremista. Tampoco no ser tan religiosos ni tampoco ser tan libertinaje, porque yo también he conocido personas que agarramos eso a nuestro favor y ya decimos, no, es que Dios no es un Dios que mira ropa y mira esto y mira lo otro, pero tampoco que a la iglesia vas a ir como que dice con una minifalda. Claro. ¿Va? Entonces yo digo que lo que está mal es la alteración, aún para nuestra alimentación también. Claro. Ajá. ¿Verdad? Cuando nosotros alteramos las cosas, digamos, la comida no es mala. Ahora, en la forma en cómo alteramos las cosas y combinamos las cosas es la mala, es la dañina que nos hace mal a nuestro cuerpo. Igual en nuestra vida espiritual. Ujú. O sea, la palabra de Dios es clara y digo, todo le es lícito, No todo significa. pero no todo nos conviene. Entonces nosotros debemos de decidir qué cosa es la que nos conviene, la conciencia, y viene la conciencia nuevamente. Ok. Caes a la conciencia y decir, hey, no, pero es que si yo bebo esto, si a mí me ofrecen cerveza, o sea, mi conciencia está de que yo la puedo beber. Ahora, ¿me conviene beberlo todos los días? ¿Me conviene echarme esa cerveza a mí? Entonces ya uno cae a la conciencia y uno dice, no, es que esto perjudica la salud. Hasta las mismas cosas dicen que el exceso Ajá, de el exceso. eso te va a perjudicar a la salud. Ajá. O sea, yo digo que prácticamente es la alteración la que está mal. Ok. Tener un equilibrio. Ok. Y bueno, ahí comentaba Jason, creo. ¿Cómo se pronuncia? Sí, Jason Hernández, Jason Hernández, dice. muy cierto. Amén. Hay otros, dice, otros porque no usas corbata, dice, no eres cristiano. Es que no Jason, se define eso. pero para contestarle a eso, es cierto, porque muchas veces en la conciencia de ellos, como lo dije antes, o sea, ellos creen, o sea, estipularon ya un biotipo de cristianos, y si no es pantalón de tela, manga larga, con el botón Curtis, hasta aquí va, Curtis, hasta pero es acá, que fíjate, Curtis, que antes... y camisa por dentro. Curtis, pero es que chile. fíjate que esa era la vestimenta de los 80, de los 90. Ese era la No, vestimenta. aún ahora. No, hay unas la sana, lo que que se han tener quedado la con sana eso. doctrina, Que ajá, se han lo que- quedado con eso. Ajá. Pero no Pero- es que solamente allá eran los cristianos. Lo que Exacto. pasa es que esa era la moda que había. Claro, pero En el tiempo de Cristo, la diferencia entre la túnica y la ropa de mujer era la costura que había. Eso diferenciaba, claro. porque el hombre usaba túnica. ¿Qué era una túnica? ¿Cómo vestido? Sí, Se levantaba el vestido, ¿qué se le miraba? La ropa íntima. claro. Sí. Y la mujer igual. Ujú. Entonces, pero bueno, yo creo que eso es un tema muy diferente. Pero Sí. hablando de conciencia, hombre. Sí, y nos estamos también metiendo mucho en la conciencia religiosa, ¿va? Pero ¿qué de la conciencia de esa conciencia que como te mencioné, ¿va? A mí me chocó conmigo hace 15 años, pero quizás la conciencia esa que muchas veces va aún en contra de lo que tus padres te han enseñado, y no son cosas malas. Por ejemplo, Ajá. te doy un ejemplo. mi abuela, Sí. por parte de mamá, es de las que tenés que casarte con una negrita, ¿va? porque la raza ahí, ¿me entendés? Entonces son cosas que no puedes buscar a alguien que no tiene que ser de tu color, entonces uno dice, pero al final, o sea, ustedes ven, yo me llevo con bastante con gente así, blanca o india, como le dicen la gente, y hace poco yo hablaba con vos, o sea, yo se lo digo aquí, aún en público, o sea, Daniel tiene un corazón grande, pues, y yo no veo en él el color, ¿me entiendes? Está Susan, que la conozco desde pequeña también, y yo, o sea, los que me conocen, yo no hago distinción de raza, ¿me entiendes? Ahora, llegó un tiempo en el cual yo mismo me di cuenta y digo yo lo con blanca he estado. Entonces, Esta fue la oveja negrita de la- entonces, no, y mi hermano también. Entonces,
digo yo, llegó un punto en el cual dijimos, no, o sea, quizás a mi abuela le enseñaron así, o por el entorno donde ella se crió, quizás solo habían negritos, ¿me entiendes? Pero, hey, la gente blanca no es mala, como la gente negra tampoco, ¿me entiendes? Pero te estoy diciendo porque en muchas conciencias educan eso, ¿me entiendes? Y dicen, sí, exacto. Pero, o sea, pero la van inculcando a los que vienen naciendo, pero es por lo que ellos han escuchado, ¿me entiendes? Pero cuando comprobas, o sea, yo me quedo acá de Daniel, o sea, yo comparto con ellos, y entonces esas cosas, gracias a Dios en mí, no tuvieron mucho efecto, ¿me entiendes? Pero yo sé que hay gente que se ha privado de andar con alguien por el color de piel, o porque es que si lo llevo a la casa y andan a escondidas y al final no disfrutan, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque y es que si lo muestro a la luz y entonces, ¿me entiendes? Entonces esas cosas... Podrá ser fuerte lo que voy a decir. Hay gente que dicen, bueno, le van a vender el alma al diablo, pero hay gente que le han vendido la conciencia a otra persona por no hablarle a otra gente. Exacto. Y al que obviamente si le hablan, están con aquella cuestión de que de repente va, o sea, yo creo que no es dice el extremo de venderle el alma al diablo, pero hay gente que su conciencia está atada a los pensamientos de otra persona. Manipulada por lo que ¿Están otro, atadas ahí? por lo que otro formó. Ajá, correcto. Formó, exacto. ¿Y cómo se rompe eso? Naturalmente no se puede romper. Tiene que pasar algo muy fuerte en la vida de esa persona. Mira que últimamente, bueno, aún estudios han dicho de que todas esas depresiones, ansiedades que están viniendo, bueno, vos sabes que yo a veces escucho a un maestro ahí, Sí. y él decía de que muchas de esas cosas es la conciencia de uno diciéndole, hey, empujándote, pegándote y diciendo, estás mal, y muchos muchos buscan ayuda en cosas naturales, se van a un psicólogo, pero si ese psicólogo quizás no tiene herramientas espirituales, difícilmente te va a poder ayudar, porque lo que van a hacer es recomendarte medicamentos o esto y esto. Entonces muchas veces, muchas personas hoy en día se están encontrando con ese choque, ¿me entiendes?, de conciencia, de que, pucha, yo creo que aún lo que mi mamá me enseñó, aún, o sea, porque duele decirlo, pero por mucho, o sea, yo sé que quizás no lo hacen con mala leche, como uno dice, porque yo creo que qué madre va a querer dañar a su hijo, pero yo creo que aún desde el amor muchas veces hay errores, o sea, y uno que no estoy viejo, pero que ha ido viviendo un poquito, uno dice, no, las cosas no van así, ¿verdad? Porque a cuántos nuestros padres no nos dieron un consejo y quizás nosotros dijimos, pero no, escuchamos nuestra voz y dijimos, en esta se equivocó, porque también no somos perfectos, Curtis, ¿me entiendes? con lo que te voy a decir, cuando los hijos tratan de acercarse a sus padres y decirles, porque hay padres que no dan a demostrar que también ellos tienen conciencia y nunca dan la razón a que también se han equivocado con sus hijos. Por el ego. ¿Cómo estarán esa conciencia? ¿Será que sí puede haber orgullo de que él es mi hijo y qué se cree? No sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado donde he visto espejos, Susan, donde el hijo quiere decir algo a sus padres y los padres, por donde sea, dicen no. No. Y sabiendo de que tal vez el hijo puede estar. ¿Te ha pasado eso? Claro. De repente con tu mamá o con alguien de familias tuyas. Quizás no con... quizás no con... Por allá está sonando ahí. Quizás no personalmente, pero uno que yo he liderado muchos juveniles y a esas edades como que son bien inquietos y muchas veces una vez yo tengo una banda de guerra bueno, tengo banda, y ahí yo meto gente, bueno, tengo mi mejor lirista es mormona. Bueno, yo te dije, mira, man, es mormona y tiene una educación. O sea, saludos a Salomé. Saludos, Salomé. O sea, la admiro tanto, o sea, para hablar ella. O sea, yo ahí meto de todo, porque al final es arte. O sea, ese mismo oído que ella tiene para percibir una nota musical, ese mismo oído que tengo yo, o sea,
ese mismo talento fue Dios el que se lo dio. Entonces, ahí yo tengo la banda y siempre que empezamos a ensayar todos los años, pues he ido metiendo gente así, va. Pero yo sé de que ahí, incluso venimos el año pasado, usted consta, a una casa de playa y nos quedamos. Y ahí yo vi que muchos quizás sí fueron ellos, ¿verdad? Y no es que hicieron cosas malas, simplemente que los vi disfrutar. Y muchas veces yo cuando los vi disfrutar en la piscina, dije yo, wow, si muchos de los padres vieran en verdad la esencia de sus hijos, wow, se sentirían orgullosos. Pero muchas veces los hijos no son así delante de los padres porque tienen miedo, fíjate. Wow. Porque por eso ellos no viven, o sea, no ríen, o sea, yo los vi gritando, disfrutando en la piscina. Pero con los padres. Y uno dice, hey, no voy a decir no, pero hay unos que en la colonia son calladitos y así, pero digo, hey, incluso salimos a un ¿Será que restaurante esa conciencia está encerrada, manipulada? Porque la conciencia que los padres han formado porque sus abuelos les enseñaron y que entonces esa conciencia misma hoy en día, actualmente, choca con lo que nosotros estamos viviendo. O sea la gente quiere ser feliz, Daniel, o sea, pero tener la gente reprimida, pues, o sea, yo he visto padres que llegas a la casa, los hijos no se pueden, neta, ey, los hijos no se pueden reír, en una reunión no se pueden reír porque la mirada, ¿va? Ya vas a ver. La mirada, sí, la mirada. Entonces digo, ey, y entonces, ¿qué onda? Digo yo. Y yo fíjate que hasta yo he caído en ese rumbo, fíjate. He caído en esa cuestión. A veces sí porque el padre conoce a su hijo, ¿verdad? Claro. Y tiene que, pero, ay, es tremendo. Tenemos un comentario, dice siempre Noé Miranda, Estados Unidos, dice por ahí, gran texto que nos dejó. Vamos a leerlo. Formar la conciencia de los hijos implica guiarles amorosamente hacia el razonamiento moral, la responsabilidad, los valores en los lugares de solo imponer reglas. Los Wow. deben ser modelos, wow, sí, De conducta, fomentando Ujú. el diálogo, La empatía y la autoevaluación, muy importante, ¿no es? Sí. Muy importante, lo que ayuda a los hijos a desarrollar su propia integridad. Wow. No es que el libro está lento, ¿o qué? Porque sí, sus comentarios son muy acertados, fíjate. Me llama la atención de fomentando pero el diálogo, fíjate de cosa que hoy no ni Curtis, ya casi pero no desde se ve. ahí viene un problema, desde la casa, cuando a veces creemos que en la iglesia se tiene que cambiar eso y arreglar eso. Sí, Dios lo puede arreglar, pero el padre tiene que poner de su parte, compa. Claro. De su parte. Cuidado. Ujú. ¿Cuánto llevamos de carga? ¿Se ve ahí? Ok. Ya vamos a ver. Dijimos que era 1 hora y acá. No, pero estamos bien, estamos bien. Vaya, si lo hablamos de esas conciencias así, hay padres que también lo reprimen en la área social. Claro. ¿Verdad? Que tenés que Educativa también. Tienes que llevarte solamente con los de tu estatus. Ujú. O sea, hasta en eso hay ¿cómo le llama? Cuando lo reprimen a Ujú, uno. sí, sí. O sea, hasta en eso. Si los vamos a las formas sociales, ¿verdad? De dinero. Sí, correcto. Hay gente que por encajar, o sea, Tenés por que encajar, casarte con este. tenés que casarte con este porque encajas acá. Wow. Y tal vez no es lo que la persona requiera, ¿verdad? Lo que Claro. la persona quiera, pero vemos si nos vemos en los estatus sociales. Digo, porque nosotros ya nos hemos chocado con bastante gente que están en un estatus social aquí y se miran cosas ahí como para querer encajar con otras, que tal vez la persona no es en sí el verdadero yo, pero por querer encajar tenemos que fingir algo que no somos. Claro. ¿Entendés? Claro. Fingir algo que no somos. Y ya cuando entramos a la realidad caemos como en un estado de Depresión, frustración Ajá. también, porque, Sí, estás reprimido. Estás queriendo encajar con algo que no sos. Claro. Y mientras que si vos sos libre de ser lo que vos querás hacer, o sea, las cosas se van a ir dando así. Yo lo he visto y lo he vivido en nosotros. Yo no necesito tratar de encajar con alguien, que yo vengo de eso, o sea, y ahí me está viendo alguna de mi familia. Yo vengo de ese grupo de personas que a mí me decían, vos te vas a graduar y vos vas a ser licenciada y vas a seguir el papel de toda la familia, porque toda mi familia es preparada. Toda mi familia es pasante universitario, entonces
Me decían, usted tiene que llegar a ser alguien en la vida, porque usted no va a ir a vender tortillas a la calle, usted no va a vender, y no estoy denigrando a la gente, pero eso es lo que me decían. Sí. Entonces, usted quiere arreglar la raza, usted tiene que casarse con alguien de estatus. Usted tiene que casarse con fulano de tal, un doctor, un abogado, un licenciado, para que usted, cuando ya sea más adulta, mayor, usted ya esté posicionado en estatus. El doctor Velázquez está aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Uno entra como en un estado de confusión y hasta de frustración y lo acorralan a hacer cosas que tal vez no están bien para la conciencia de ellos, pero sí está bien para la tuya. Claro. Entonces te rodean y te impulsan a hacer lo que no debías de hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso hay ese tipo de conciencia también, Daniel, porque hay muchos jóvenes que tal vez nacieron en cunas de oro, pero su conciencia es llevarse con la gente pobre, pues. Exacto. O sea, es sí. socializar con la gente humilde. Sí. Hay muchos así. Y Muchos. hay al revés, hay gente que son, Sí. hablándolo así, son pelados que no tienen nada, pero ellos tienen que aspirar a llevarse con gente de dinero. Claro. Entonces, podemos ver ese tipo de conciencias en las cuales son manipuladas y en las cuales las otras son para querer encajar con la gente. Ok. ¿Ah? Sí. Entonces, quería tomar ese punto, para que ustedes lo tomen ahí, porque hay mucha gente que cae en ese error. Sí, demasiado. De decir, no, me cae bien aquel, pero como mi familia dice que me tengo que llevar con los de la familia López, Claro. entonces yo me relaciono solo con ellos. Pero en verdad donde ellos gozan es ahí en el barrio, ¿me entiendes? Donde ellos son quien ellos Ahí pueden con ser. los tacos, Exacto, con baleadas. Ay, pero no, tenemos que ir a restaurantes en los cuales hay que estar Sí. intachable. O sea, no puede... Y no se está No. liberando o no se está desarrollando una conducta personal Claro. que debería de ser para aportar a la sociedad, sino que se está haciendo bajo el mismo régimen, bajo la misma mala formación, Claro. porque es una mala formación, definitivamente. No se está dejando ser propio a la persona de sus actos, que salga genuinamente quién es él, sino que dice, y eso es una cadena, Curtis, que para ir terminando con este podcast, es una cadena, porque tenemos que ver a los foques, Sí, a sí, los que están va, ahí, ¿verdad? va. Sí, a los foques. Ya también. nos van a... Sí. Entonces, Ya mencionó. sí. Fíjate que eso de... Sí. Yo cuando estuve trabajando... Solo quiero aclarar a los que nos están viendo, Susan, porque están conectados noticias de Cortés, varias gente de Guatemala también. Lo que se escucha de fondo es mi esposa que está tras cámara, obviamente que ella está Por eso no participando, escucha, pero se escucha. ¿se Entonces, escucha? dale. Yo te estaba diciendo que anteriormente cuando yo trabajaba en el club, en el árabe, yo miraba ciertas cosas ahí. Y lo que yo pude ver es, aún Daniel, Sí. la familia de estatus, Ajá. para no dejar ir el apellido, se casaban entre sí. Claro. En la isla pasa mucho también. Se casan entre sí, o sea, sin mencionar ahorita los apellidos, porque me pueden... pero a veces cuando yo miraba expedientes de tal persona, porque a mí me tocaba ver la base de datos de los socios mayoritarios ahí, y a veces yo lo miraba el mismo apellido, y cuando veníamos viendo eran primos, eran hermanos, eran tíos, y mezclados entre sí, pero todo era por no perder Por quedar el el estatus. apellido, ajá, por el estatus. Y esa gente así, créeme que a lo largo Hasta siempre para- se daban cuenta uno que siempre se metía con otro apellido. Pero, o sea, en el estatus, En el círculo de ellos, círculo, ajá. está el apellido. Pero bajo abajo se miraba muchas infidelidades. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tenemos una conciencia que está marginada. O formada no por quien de verdad uno es, ¿me entiendes? Entonces, una pregunta sería, bueno, nosotros todavía no somos padres, ¿va? Pero ¿hasta qué punto? O sea, y por eso es que muchas veces, porque ahorita mi conciencia me hizo entrar en este dilema. O sea, obviamente, Noé Miranda es padre, ¿me entiendes? Y lo Sí. admiro que hable así, Sí. ¿me entiendes? Pero nosotros todavía no lo somos. Y yo decía, ajá, y vos siendo cuando tengas sus hijos, ¿hasta qué punto les vas a permitir mostrarse como ellos quieren sin vos involucrar tu formación de conciencia? Y yo decía, bueno, es muy
es muy fuerte, pero al final, o sea, yo creo que cada alma trae un camino, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros ha ido descubriendo ese camino, ¿verdad? Porque al final creo que ya no es de aquí, ya venimos, para mí ya venimos ya con un diseño del cielo, Okay. y eso se va a cumplir, nos pese a nosotros o no, nos guste o no. Entonces, esa sería una pregunta. ¿Hasta qué grado de libertad vos podrías darle a un hijo para que él escoja y sea quien es él? Bueno, Porque muchas veces, perdón, para ya concluir la pregunta, porque muchas veces, no solo porque vos seas pastor, tus hijos tienen que ser pastores. wow. ¿Me entendés? Entonces, ¿hasta qué grado vos dejarías? Ok, bueno, ya nació un hijo y este va a ser... Y muchas veces Y desde así es, pequeños, así hay ya, muchos. el profeta, y ya le venimos ya, y quizás, no, quizás él, su vocación sea la medicina, pero no, lo vamos a ser pastores porque ya nació en este. Entonces, ¿vos cómo harías en ese caso, Daniel? Veo el ejemplo de José. José, bueno, su papá obviamente recordá que tenía algo muy diferente con él, que todos sus hermanos casaban. Pero vemos a un padre que el chip que le implantó a José fue diferente. Enseñarle a leer números. Es que eso era raro, la persona que hacía eso en aquellos entonces. Vemos, porque me dijiste hasta qué punto yo me trasladaría a ver la historia de José. Porque su padre creó en él o formó en él una persona con liderazgo, una mente empresarial, una mente social, una mente cultural. Y obviamente eso sus hijos no pudieron medirlo. No estaban a la talla de hacerlo. Incluso creo que ni él, porque... Ni el papá. Exacto, porque Sí. entonces eso conlleva dolor, ¿me entiendes? Porque después vos ves que Sí. a pesar de que eso mismo que él empezó y él le fue inculcando, eso fue lo que a él lo llevó en tiempos más adelante, Sí, correcto. a que lo tuvieran que vender, pero él ya llevaba como ese inicio, ¿va? Que quizás vos decís de que el papá ya le había enseñado de ir desarrollando eso. Entonces muchas veces va a doler, ¿me entiendes? Porque al papá le dolió, Claro. pero al final el güiro traía un propósito, y como te digo, Pero le duele al padre. Sí, ¿no? correcto. A lo que voy es que su diseño lo no fue, limitó, no ha alterado. sí, no fue alterado y no lo obligó a que hiciera los mismos que los hermanos hacían. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los mismos hermanos con José y él? Es que no querían ser diferentes. Yo creo que el padre que no escucha a su hijo es un padre que querrá ver a su hijo igual que él. Y por O eso sea, muchas veces uno exigirle por eso los hijos no hablan. Lo perro de esto es, disculpe la expresión, es que un padre le exija a un hijo que sea obediente, que sea responsable, que sea esto cuando la formación de él no se la trasladó a él. O sea, cuando la formación de él no le da un ejemplo a seguir. Yo creo que si vos me decís hasta qué punto diría, bueno, hasta el punto donde él mismo elija y escoja, pero y ella en él lleva implanté un chip, no obligándolo, sino que él decida, esto le ha beneficiado a él, quiero Claro. esto para mí, para ser mejor que él, pero no imponérselo. Usted me dice, pero pastor, usted no es un padre, usted lo dice desde un punto de vista porque no tiene un hijo, pero tengo espejos. Claro, Vos has trabajado con jóvenes. claro. He escuchado jóvenes que no te opinan porque en la casa tienen un lío terrible. Cuando llegan a la casa no son felices, compa. Me imagino que vos te has topado con jóvenes así también, que se liberan cuando Estando ahí llegan en el sí, círculo, estando ajá. ahí, Claro, pero- hablan. Pero cuando los ves ya, quizás en el mall, Sí. con los padres así, Sí, de lejitos. así, Correcto. ¿qué onda? si es que van al mall. Sí, es que van, sí. Porque hoy vemos y ahí no hay conciencia, papá. Mire, yo veo un tipo de padre que a sus hijos no les enseñan a estudiar. Por eso los jóvenes no estudian ahora. Wow. Jóvenes que están dentro de iglesias, compa, pero no les interesa el estudio. Eso cae en la conciencia de los padres. Sí, es- Jóvenes que yo los he visto que se conforman con andar, o sea, de temprana edad, y no es que esté mal, pero es que esforzarse. A mí mi mamá vendiendo tamales en carreta, planchando ajeno, me metió a la escuela, compa. Claro. Y ella siempre vaya a la escuela, aunque ella me lo decía,
si no vas a la escuela, así como vos dijiste, así me le imponía, pero al final me ayudó, o sea, mira, lo que sé ahora. Te encaminó hasta cierto nivel. Tengo varios hermanos míos de sangre que no es que son montunos, pero es que no son despiertos, pero no son despiertos a tal grado porque no le pusieron empeño. Y eso no es que cae mal en la conciencia de los padres, sino que ya caer en la conciencia de los hijos, en ellos, porque no le quisieron meter ganas a eso. Y yo veo lo lamentable de los jóvenes ahora, Curtis, que la conciencia de ellos es una conciencia que les da igual. Si estudian, bueno, y si no, pues ni modo. O sea, eso está mal, Curtis. Claro. A mí como pastor, una vez yo creo que te comenté a vos también te comentaron eso, que está bien que un joven sirva en una iglesia, que te ayude, que te apoye, pero si no se prepara, el día de mañana, ¿a dónde va a llegar? Claro. Conciencia, viejo. Hacerle conciencia a esta juventud. Hacerle conciencia a esto. Y eso es chocante, cuando estás acomodado, eso te choca, porque te pucha, ¿por qué me estás diciendo eso? Pero al final, te lo dice alguien que de verdad te ama y que te ve más allá, ¿me entendés? Que te ve más allá. Entonces, también mucho de lo que hoy se convierte en nuestra conciencia tiene que ver mucho también por lo que vemos en las redes, Daniel. O sea, y si nosotros nos dejamos llevar de esto, o sea, prácticamente nos estamos convirtiendo en copia de lo que nosotros estamos viendo en redes. Y no es real. Exacto, no es real. Porque cuando de verdad lo quieras implementar, quizás tu alma no trae las condiciones, ¿me entiendes? O los ingredientes para ser como esa persona que vos tanto idealizás en redes, ¿me entiendes? Entonces, yo te animo y te aconsejo a que lo mejor es seguir tu propio camino, ¿me entiendes? Tu propio diseño. Así es. Señores, ha sido un gran privilegio estar con ustedes. Solamente leo un texto más de parte de Noé Miranda. Muy buen trabajo, necesitamos más temas. Son de gran ayuda, tanto como espiritual, de fe, de confianza, armonía. Los invito, Noé, sigan adelante. Dios los bendiga. Gracias, Noé. Valió la pena. Por estos comentarios, este podcast valió la pena. Amén. Gracias. Valió la pena. Y a ver cuándo lo tenemos por acá. A ver cuándo lo tenemos por Honduras. Sería un honor hacer un podcast. Sí, en la playa. En la playa. Estilo bien nice. Ahí me invitas. Yo vengo, ¿no? De San Pedro, yo vengo el día que, si se pueda dar, primero Dios. Queremos saludar al empresario Víctor Ochoa desde el Centro Médico Senmevic también. Dios lo bendiga grandemente. Hemos tocado puntos muy importantes, Curtis, yo te agradezco. No, gracias. Que hemos hablado temas, yo creo que esto de la conciencia es muy largo. Sí. Son temas infinitos, son temas donde, para finalizar, padres, hagan conciencia, ¿qué están sembrando sus hijos? Si la conciencia de ustedes se las están implantando a sus hijos, van a ser peor que ustedes. O sus conciencias están diciendo, estoy haciendo un trabajo, que ellos sirvan a Cristo, busquen a Dios y que sean sus conciencias diferentes. No contaminen las conciencias de sus hijos. Porque los jóvenes se están perdiendo. La juventud necesita, porque la juventud está cayendo aquí. Ansiedades, depresión, ansiedad, sin disfrutar, sin explotarse. Curtis, estamos tomando, vos dijiste algo, conciencias ajenas. No estamos desarrollando algo propio, Curtis. Claro. Curtis, pues yo no puedo cuesta ver un joven ahora que emprende. Cuesta ver un joven ahora que usa su inteligencia. Para sacar adelante, ser creativo, para sacar adelante su vida, para decir, no dependen siempre de algo, o sea, no están, hay jóvenes que se levantan tardísimo de dormir, Curtis, tardísimo, porque no tienen algo que les despierte a ellos, una conciencia, diga, mi vida se está perdiendo, se está arruinando, necesito crear la conciencia en ellos. Nosotros somos una voz que quizás no estemos llegando a miles de personas, como a los que ahorita que llegan miles, a millones, pero lo vamos a dejar porque es lo que está pasando. Tenía conectado yo. Sí. 2 millones, pero no, es muy buen tema, Daniel. Sí. Y como le digo, es un tema muy amplio y creo que aún hay gente ahí que también tiene buenas opiniones. Gracias, Noé, por nos ayuda a compartir. Y por también los que han visto lo que hemos tratado de compartir, y pues espero que les sirva de mucha bendición. Curtis, ha sido un gran privilegio. Gracias por compartir. Vamos a ver otro pronto. Sí, vamos a ver otro pronto ahí. Vamos a hacer siempre. El otro lo vamos a hacer en una playa. Esa fue la visión que tuve en una playa con Curtis, pero haciendo el podcast, pero el acuerdo era aquí. ¿Verdad? Entonces que, señores, nos vamos a despedir con un video musical. Fue el que yo creé, que Dios me lo permitió, ¿verdad? Para que en producción nos ayude ahí. Sí. Curtis. Gracias, papi. No, gracias. Gracias a la gente. Gracias. Yo creo que llegamos a muchas personas y ha sido de mucha bendición. Amén. Selvin, muchas bendiciones.
¿verdad? Ahí está Selvin Omar Mejía. Gracias. ¿Lo esperamos, Noé? ¿Lo esperamos? Sí, Noé, saluditos a todos a la distancia, ¿verdad? Y muy pronto, dice por allá, los estaré visitando. Ok, desde...